Muy buenas noches, señoras y señores. Lunes 9 de octubre. Estamos en noche de estado de alarma. Estamos en directo y estamos transmitiendo desde los estudios del grupo EDATV. Saben que nos puede seguir a través de redes sociales. Nos puede seguir también desde su digital de referencia, edatv.news, y nos puede seguir también a través de toda la red de emisoras de Informa Radio. Como saben, Informa Radio tiene ahora mismo frecuencias moduladas en la práctica totalidad del territorio nacional, con lo cual les tenemos que confirmar que la misma se está transmitiendo ahora mismo en directo por esa cadena de radio. Bueno, ha cambiado mucho del viernes para acá la actualidad informativa, esa guerra que se ha desatado en Oriente Próximo, en el territorio de Israel. Ahora mismo Bruselas parece que va a suspender las ayudas cautelarmente a Palestina tras las críticas de algunos de los estados miembros, que bueno, entre ellos estaba España, Irlanda y también Luxemburgo, que han reclamado aclaraciones acerca de los anuncios de paralización total de los fondos que se envían por parte de la Unión Europea. Los que hemos conocido y hemos visitado muy a menudo Israel y también los territorios palestinos, no tenemos que olvidar que Palestina es ahora mismo una autonomía que nada en el autogobierno. Es un proyecto de una construcción de un Estado que no se llega nunca a materializar, porque como hemos comprobado ahora mismo, Palestina está en manos no de esa autonomía extensa que Israel ha concedido a los territorios palestinos, sino que está en manos de grupos terroristas que lo hacen absolutamente ingobernable. Los que hemos tenido la suerte y también en algún caso la desgracia de conocer esa zona del planeta, hemos llegado a la conclusión de que no hay voluntad tampoco de resolver el problema. Ahora mismo Palestina está sumida en el caos, probablemente por decisión propia de los que gobiernan aquel territorio, que está, como decimos, en manos de grupos terroristas. Ya en alguna ocasión, la última ocasión que yo tuve oportunidad de estar en Israel, una de las noticias que había llegado a los territorios palestinos y que también tuvimos oportunidad de pasar, claro, ahora mismo sería eso prácticamente imposible o desde luego nada recomendable. Una de las decisiones que se había tomado por parte de la Unión Europea hace 10 años era la de paralizar el envío de ayuda económica para la construcción de centrales eléctricas en la Franja de Gaza, y el motivo era porque no se habían construido esas centrales eléctricas y el dinero había desaparecido. Esa es un poco la realidad de una Palestina que está gobernada por los que menos les convienen también a los palestinos. Lo cierto es que en esa última hora, esa guerra de Israel y Gaza, jamás amenaza, en la última hora, es lo que conocemos, amenaza con matar a un rehén por cada bombardeo que Israel lance sin avisar. Lo que sabemos es que ahora mismo Israel ha bloqueado absolutamente todo tipo de aportación, agua, medicamentos, alimentos, energía eléctrica y todo tipo de seguridad, como es lógico, tanto a Gaza como también a Cisjordania, que está separada de Gaza. Israel combate a los milicianos de Hamas en el sur, ha ordenado el bloqueo total de Gaza, ni luz ni comida, con lo cual ha quedado absolutamente a oscuras ese territorio que engloba a más de 2 millones de personas. El ejército israelí asegura haber retomado el control de las localidades asaltadas. Tenemos que recordar que con bulldozer y con tanquetas, con carros de combate, han sido derribadas parte de las líneas que marcan la frontera, esa frontera de varios metros de altura, eso que se conoce como el West Bank, que es la zona que separa Israel de los territorios palestinos. Localidades que fueron asaltadas y bombardeadas con personas asesinadas, incluidos esos que estaban en ese rave, en esa fiesta conocida en todo el mundo y que se celebra cada año, esa nova que ha congregado a muchísimos cantantes y músicos de todo el mundo. De hecho, hay muchísimos que ahora están acuartelados en hoteles en Tel Aviv y en Jerusalén esperando poder tomar el avión para escapar del desastre total. Esos territorios israelíes que han sido asaltados por los terroristas de Hamas y bombardeados también durante la noche, han sido también capturadas personas. Hay como 560 muertos, la cifra de fallecidos en Israel supera los 700. Sin embargo, hemos conocido que esta situación, igual que la de la guerra de Ucrania, ha distanciado a los socios europeos. Pedro Sánchez se ha distanciado, presidente del gobierno en funciones, no tendría facultad para hacerlo ahora mismo, pero se distancia de la Unión Europea y también de Estados Unidos al obviar el derecho de Israel a defenderse. Vamos a analizar esta situación porque mientras que Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido, que son aliados de España en el marco de la OTAN y de la Unión Europea, han apoyado pública y abiertamente la respuesta del Estado judío,
También todos ellos han hablado, incluso en persona, con su homólogo israelí. El presidente español, que por cierto no podemos olvidar que es también presidente de turno en la Unión Europea, no lo ha hecho. Hay 2 desaparecidos españoles, una joven que estaba en el servicio militar israelí, parece ser que de manera voluntaria, todavía ha sido aclarado por el gobierno español, y también un español de origen vasco que estaba en un kibutz o granja próxima a Gaza. Lo que sabemos es que ahora mismo hay al menos 130 personas que han sido tomadas como rehenes por los grupos palestinos de Hamas. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado que el gobierno de Netanyahu ha ordenado el bloqueo total de la franja de Gaza, desde donde la milicia de Hamas ha lanzado el sábado un ataque sin precedentes contra el territorio judío. Se dice y se cuenta que apoyado y también servido de infraestructuras de origen iraní. Lo cierto es que, según la Autoridad Nacional Palestina, que es otra fuente de datos, los ataques aéreos israelíes han matado ya también a 560 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, han causado casi 3.000 heridos, y en el lado israelí se cuentan como unas 700 víctimas, están cambiando los números permanentemente, víctimas mortales y casi 2.500 heridos. Vamos a ver cómo han tratado los grupos de Hamas en esas incursiones que han llevado a cabo en territorio israelí, cómo han tratado a los rehenes según los han ido secuestrando en ese concierto, que ya han salido las imágenes y es imagen viral en todas las redes sociales de todo el mundo, pero también en las calles, en las ciudades en las que han realizado incursiones. Vamos con ese vídeo. Esa es un poco la realidad en ese sitio. Vamos con ese otro vídeo. Hay 2,5 millones de personas que ahora mismo se supone que están en Palestina en autogobierno y autonomía extendida por el gobierno de Israel. De hecho, la mayor parte de los palestinos tienen pasaporte israelí, incluso muchos de los palestinos buscan su modus vivendi y el futuro de sus hijos en el territorio israelí, porque saben que no tienen ningún futuro en Palestina, y como podemos comprobar, el futuro es más bien parco, más bien escueto. Vamos con ese siguiente vídeo. No lo tenemos, pero sí podemos comprobar cuál ha sido la respuesta de Yolanda Díaz. En vez de lamentar los asesinatos de los terroristas de Hamas y esa incursión que va contra el derecho internacional público, y desde luego el secuestro y esas amenazas con matar a uno de los secuestrados, ya sea mujer, niño, no se sabe, han separado a las parejas, tampoco han sido ahora mismo ni siquiera condenadas las violaciones o las torturas y todas las atrocidades perpetradas ayer. Pues vamos a ver cómo Yolanda Díaz lo que hace es una soflama contra Israel en una de sus últimas alocuciones, que, según tengo entendido, ha sido cerca de la línea de la Concepción, a las puertas prácticamente de Gibraltar, aunque no se ha referido mucho a Gibraltar. Hacer aquí. Hoy aquí quiero pedir una paz justa y duradera, pero quiero pedir algo más. Quiero pedir hoy aquí desde Cádiz que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, que Israel cumpla con la legalidad internacional, que nuestra solidaridad con el pueblo palestino, desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas allí, toda nuestra solidaridad va también por ellos, sumemos por ellos y exigimos que Israel y la comunidad internacional cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas. Creo, Esther, que voy a venir más. Me comprometí por la mañana, además, a venir al campo de Gibraltar. Lo haré. Y, desde luego, espero que sigamos cambiando la vida de la gente. Y tenemos también el vídeo en el que la portavoz de Izquierda Unida exige el alto el fuego en la zona y que se frene el apartheid y la limpieza étnica. Habla de limpieza étnica de los judíos sobre los palestinos. Vamos a escuchar ese vídeo también para aclarar un poco la situación que nos está llevando a contradicciones importantes, porque ahora mismo la posición del gobierno español no queda clara después de todo esto que estamos viendo. Yolanda Díaz, los comunistas que apoyan también al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a la portavoz. Desde Izquierda Unida exigimos el alto el fuego inmediato en la zona.
Por supuesto, el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional. No podemos disociar lo que ha sucedido estos días de la situación en Palestina. La guerra colonial de Israel contra el pueblo palestino desde hace 75 años. La ocupación, la expulsión de sus hogares, de sus pueblos y ciudades, la demolición de casas, el apartheid y la limpieza étnica, el bloqueo a Gaza, la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, con una densidad de más de 2,5 millones de personas sin acceso a recursos básicos para la vida. Bueno, pues esta es la información que tenemos hoy para debatir de esta cuestión y todas las demás. La verdad que es una cuestión más que se agolpa en la actualidad internacional y que va a complicar mucho el debate a futuro, porque parece que cuando hablamos en clave nacional hablamos de unas cosas y probablemente las que deberían importar son otras. Pero tenemos hoy con nosotros pues a una serie de invitados, entre ellos está don Nikolai Yordanov, que es el presidente del Comité de Afiliaciones del Partido Popular de Madrid, es también diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches, don Nikolai. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con vosotros hoy. Gracias, señor Yordanov. Me gustaría que hiciera una primera valoración. No sé si una valoración desde la propia Asamblea de Madrid, de la que usted es miembro, también un poco desde el Grupo Popular, un poco la posición en este momento que va a complicar mucho las relaciones y probablemente tendríamos que mirar a Ucrania como parte de la activación de este nuevo frente que puede de alguna forma desequilibrar lo que es el frente occidental frente a Rusia, ¿no? Por lo menos crear una cortina de humo, despistar, jugar al despiste con una situación que nos va a complicar mucho la vida a todos, claro. Bueno, lo primero y agradeceros, por supuesto, este espacio que nos dais para trasladar, ¿no?, todo nuestro apoyo al pueblo de Israel ante los ataques terroristas que están sufriendo los más importantes desde 1948, desde su creación como Estado, por supuesto. Nuestras condolencias a sus familiares y a todos los israelíes que siguen siendo objeto de estos terribles, de estos salvajes, brutales ataques a estas mismas horas, ¿no? Mientras estamos teniendo esta tertulia, esta charla, esta entrevista, pues siguen sufriendo. Y la verdad es que las imágenes, algunas que habéis mostrado y otras que vemos por las televisiones, pues la verdad es que nos hielan la sangre, ¿no? Y por supuesto, pues nuestra máxima repulsa contra el terrorismo, y todos deberíamos ir a favor de la libertad de Israel. Madrid está con Israel, eso es una condición innegociable, es una condición que nosotros manifestamos sin ambigüedades y yo creo que es la posición mayoritaria, ¿no? Pero estamos viendo que al menos, y como has comentado, en el gobierno de España no sucede lo mismo. Y has mencionado un tema que, bueno, yo como representante de la Asamblea de Madrid me parece interesante poner aquí de manifiesto, ¿no?, en esta tertulia. Por ejemplo, hoy hemos tenido en la Asamblea de Madrid Junta de Portavoces y Más Madrid, que forma parte de lo que es la coalición de Sumar, ¿no?, que se ha presentado en las elecciones, en las pasadas elecciones nacionales. Pues, por ejemplo, hemos presentado nosotros la petición de que se realice un minuto de silencio en el próximo pleno para recordar, por supuesto, todas las víctimas y ellos han dejado claro que quieren comparar los terroristas, quieren comparar a personas, a los verdugos, ¿no?, con las víctimas, y es algo que nosotros no podemos apoyar en ningún caso, ¿no? No es lo mismo una respuesta legítima militar de un país que se defiende frente a lo que estamos viviendo, lo que estamos pudiendo comprobar que está sucediendo actualmente, ¿no? Y que ese terrorismo pues tiene que ser rechazado de pleno y que no caben ambigüedades. Yo no creo que aquí pueda haber una diversidad de opiniones, sino que lo único que cabe es esa condena, ¿no? Y desde el Partido Popular lo hemos manifestado, lo seguiremos manifestando en los próximos días y daremos todo nuestro apoyo, ¿no? Y también decir que nosotros, pues, por ejemplo, en Madrid, como seguramente todos saben, pues se alumbró ayer la Casa de Correos, la sede del gobierno regional con la bandera de Israel. También lo hemos propuesto que se haga en la sede regional del Parlamento, en la Asamblea de Madrid. Y mañana, que esto lo hemos anunciado esta misma tarde, desde el PP de Madrid nos vamos a solidarizar en todos los ayuntamientos de la región, es decir, que todos nuestros alcaldes y portavoces mañana
a las 11 en todos los ayuntamientos, en edificios consistoriales, pues se solidarizarán con las víctimas de los atentados terroristas en Israel tras los graves ataques de Hamas, ¿no? Y esa es la única respuesta que tenemos que dar. No caben ambigüedades. Yo no entiendo cómo puede haber personas que hoy salgan de alguna manera a equiparar, ¿no?, las víctimas con los verdugos, y eso es lo que tenemos que denunciar y eso es lo que seguiremos haciendo en los próximos días. Pero lo que sí que hay que dejar claro es que nosotros estamos a favor de la libertad de Israel. Una pregunta más antes de pasar la palabra también al resto de invitados, señor Jordanov. ¿Por qué cree usted que cuando ocurren estas cosas hay una doble vara de medir? Se mira distinto, por ejemplo, en este caso a los palestinos. Evidentemente hay 2 millones de ciudadanos palestinos que están afectados por la barbarie también de un grupo terrorista que nace de su propia tierra, ¿no? Pero lo miramos desde fuera y en el caso de España, por ejemplo, pues hay grupos políticos que siguen siendo, no sabemos si antisemitas o hay un anti-israelismo importante que se activa cuando ocurre este tipo de cosas y todo el mundo se vuelve antijudío, o hay una buena parte de la población que se vuelve y otra que incluso ni siquiera le da un poco de complejo y no se muestra una pauta clara, ¿no? Esto ocurre también incluso en los medios de comunicación, porque lo estamos viendo que hay un cierto complejo a la hora de calificar el asunto. Hay algunos que evidentemente muestran su valentía y son claros en el tema, como usted mismo, pero ¿por qué hay ese complejo con el tema judío, el tema de Israel? Te voy a ser sincero, José Luis, es que yo la verdad es que no lo entiendo. Es decir, no entiendo cómo ante las imágenes que estamos viendo, ante todo lo que se está comprobando que está sucediendo, ¿no?, con todos esos secuestros de niños, de mujeres, de hermanos, de padres que estamos viendo, ¿no? Habéis mostrado pocas imágenes, un trocito de unas imágenes, pero en las televisiones están mostrando imágenes brutales, barbaries, auténticas. Yo, sinceramente, no entiendo cómo puede haber hoy políticos en España que salgan a, de alguna manera, no dejar una opinión clara, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza. Es una pena que en España pues tengamos políticos así y que además me da aún mayor pena es que esos políticos formen parte del gobierno de España, ¿no? Que haya ministros actualmente en el gobierno, en este caso en funciones, pero todos sabemos que seguramente buscan y pretenden repetir esa coalición que tanto daño está haciendo en España. Pues yo la verdad es que no entiendo cómo hoy pueden salir y decir estas, para mí, barbaridades de alguna manera y no condenar de manera rotunda todo lo que está sucediendo hoy día. Bueno, pues vamos a presentar al resto de invitados. Don Ramón Mora, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradecido otra vez de estar aquí. Muchas gracias. Don César Alcalá, muy buenas noches también. Muy buenas noches y a todos vosotros y a nuestros oyentes. Gracias. Don Marcos Peña, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Gracias. Y don Jesús. Don Jesús, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Sí, una pregunta al historiador de nuestra casa aquí de referencia, don César Alcalá. ¿Por qué no se resuelve el conflicto árabe-israelí, judío-israelí, palestino-israelí? ¿Cuál es un poco la causa que se alargue tanto en el tiempo y no haya una solución final? Porque parece, bueno, Israel concedió los territorios incluso para que hubiera una autonomía extensa, se pudieran autogobernar, ha recibido ayuda y soporte de Naciones Unidas, de la Unión Europea, muchísimos países, por supuesto con el apoyo también de Israel, que ha concedido ese espacio para que ellos lo trabajaran. Los que hemos visitado aquello, recibimos todavía enormes diferencias entre los palestinos y el resto de Israel, donde, por cierto, también viven muchísimos palestinos que están a gusto donde están, en el resto de Israel. No quieren vivir en Gaza o en Cisjordania porque se vive peor y envían a sus hijos naturales, que es lo que la causa que hace que se perpetúe el conflicto en el tiempo. La gran causa que hay es el odio visceral que hay en los países de alrededor. Es decir, desde la guerra del Yom Kippur en el 73, cuando hubo la paz con Egipto, en la parte de Egipto, digamos, quedó completamente desbloqueada y ya hubo paz, pero hay que recordar que la guerra del Yom Kippur fue tanto el Líbano como Egipto los que entraron el 6 de octubre de 1973. Líbano siempre ha tenido una actitud, porque Israel tiene los altos del Golán y se protege del Líbano, pero hay que recordar que la intifada del año 82, Líbano tuvo gran parte de la culpa.
Jordania es uno de aquellos países que, bueno, queda aquello medio, pero después tienes todo Irak, Irán y toda la parte, digamos, a todo el mundo árabe lo que le interesaría y lo que han dicho siempre, y esto no lo han negado nunca, es que les gustaría avanzar para echar a todos los iraníes al mar, es decir, que desapareciera. No lo han superado desde el año 1948, este odio aférrimo que hay, es decir, cuando oyes a una señora como lo que habéis estado poniendo de la señora Yolanda Díaz, hay que decir que es una inculta, pero en grado superior. Es decir, las resoluciones de la ONU dice que no las cumple Israel. ¿Pero qué resoluciones de la ONU? Si Israel ha cumplido todas las resoluciones de la ONU. El alto el fuego con la resolución del Yom Kippur, Israel fue el primero en que cumplió las resoluciones. Las de la guerra de los 6 años, de los 6 días. Es decir, Israel ha cumplido todas las resoluciones. Aquí lo que se está mezclando es, pues no sé, debe ser esto que todos los de izquierdas te van con el pañuelo palestino porque les gusta y se sienten atraídos por Palestina o por el movimiento palestino, ¿no? Pero es que hay que diferenciar una gran historia, que es la que tú estabas diciendo, José Luis. Es decir, hay muchos palestinos que están viviendo en Israel, que tienen pasaporte israelí y que viven completamente en paz en Israel, y tienes Hamas, que Hamas es un grupo terrorista, pero un grupo terrorista como lo fue en su momento la OLP. Lo que pasa es que también estamos blanqueando los personajes, pero Yasser Arafat, aunque ganara el Premio Nobel de la Paz, era un terrorista, fue un terrorista durante muchísimos años, pero lo hemos blanqueado, bueno, al momento de ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero es que jamás son terroristas. Claro, yo supongo que la señora Yolanda Díaz se pone tan eufórica, chillando como ha chillado en Cádiz, porque claro, como que van a pactar con EH Bildu, que también son otros terroristas, pues claro, evidentemente entre terroristas anda el juego y ella tiene que defender el terrorismo, pero no está defendiendo a los palestinos. Es decir, yo creo que si hiciéramos una encuesta en los territorios, jamás se llevaría una parte muy baja de aceptación por parte de los palestinos. Evidentemente siempre hay extremistas en todas partes, pero lo que quiere muchísima gente es la paz y ya quedó claramente demostrado después de la guerra del Yom Kippur, paz por territorios. Esta fue las grandes bazas de Menachem Begin, de Isaac Rabin y de Shimon Peres. Es decir, se intentó. Lo que pasa es que hay demasiado odio en ciertos puntos y en ciertos lugares de Oriente Medio contra Israel y contra, bueno, que nunca haya paz. Claro, recordemos que incluso de esa gente guay que estaba comentando don César, que se pone el pañuelo palestino y tal, muchos de ellos estaban en esa rave en el desierto ahí del Negev, que estaban ahí disfrutando de esa fiesta, que por cierto se celebra todos los años. Allí van DJs, grupos de música famosos de todo el mundo. Han pasado casi todos los grupos que son conocidos, ha quedado totalmente destrozado. Jamás se volverá a organizar, por lo menos en decenios, probablemente no se volverá a organizar. Mucha de la gente que estaba ahí es gente de la margarita en la boca, pacifista, que quiere el buen rollo con Palestina. Probablemente algunos iban incluso con la Palestina en la cabeza en territorio israelí, que eso se permite, o sea, no es ningún problema. Otra cosa es llevar en la solapa la estrella de David en la parte del West Bank, ¿no? En la parte de los territorios palestinos. Pero hay mucha gente, estamos enfocados en nuestro mundo tecnológico, yuppie y guay del Twitter y las redes sociales, ir a los sitios que piensas que porque hay una fiesta en el desierto puede ser guay, y luego te encuentras con que ocurre lo que ocurre. Oye, 260 o 270 muertos en ese concierto de música, la mayor parte de ellos extranjeros, chicos que estaban allí pasándoselo bien, que no tiene no ha dejado de ser evidentemente un atentado terrorista, pero yo no entiendo tampoco muy bien por qué no es condenado eso y por qué personas como Yolanda Díaz o el Partido Comunista insisten en su blanqueamiento de Hamas, que no les reporta nada, ¿no? Porque yo pienso que no les reporta nada, pero no sé cuál es el motivo por el que lo pueden defender, don Marcos. ¿Qué tenías desactivado? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo creo que es una formación que siempre ha estado muy escorada y que muy siempre ha defendido esas posiciones de los palestinos y de la realidad palestina, ¿no? La verdad que los hechos dejan
poca duda en cuanto a una descripción gráfica, es un acto de terrorismo. Eso es evidente que no podemos evitarlo. Sin embargo, yo me niego, mi condición de jurista me niega a ponerme a la altura de lo que se ve, que es simplemente que es un acto de terrorismo. ¿Y qué implicaciones tiene esto en el plano internacional o en el derecho internacional si esto existe? O sea, ¿qué posibilidades hay o qué respuesta puede tener a través de lo que es en el derecho internacional? Yo no estoy de acuerdo con César por una serie de cuestiones. Yo sí he estudiado las resoluciones de Naciones Unidas, la última, la 2334 de Israel, que sí que incumple Israel. Incumple. Eso no significa que jamás tuviera la posibilidad de hacer lo que hizo ayer. Eso es una auténtica, o el bien, eso es una auténtica barbaridad que no está justificada en absoluto, ¿no? Pero la última resolución, que es de diciembre de 2016 de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, le dice claramente al gobierno de Israel que está ocupando y que está poniendo en peligro toda la paz de la zona y que por favor se retire, teniendo en cuenta la resolución de entonces de la 132, que también le habían dicho que por favor no siguiera avanzando en determinados territorios, ¿no? Eso no significa que sea una causa belli para que un grupo terrorista llegue y masacre a civiles. Es evidente que no y que no está justificado. Pero sí que es evidente que no podemos mirar hacia otro lado y hacer un análisis microscópico en el sentido de, bueno, pues tiene autorizado Israel el bombardeo sistemático. Pues mire usted, si no queremos respetar el derecho internacional, pues bueno, pues está autorizado como Estados Unidos estaba autorizado a arrasar a Irak y a otra serie de cuestiones, ¿no? ¿Esto significa que se blanquee o que no se blanquee? Yo no blanqueo absolutamente a nadie. La cuestión es que tenemos que analizar los hechos como son. Hay un acto terrorista que, por lo tanto, y parece que detrás hay un gobierno que es el gobierno iraní, que quiere desestabilizar ese acuerdo que iba a haber entre, en este caso, Israel, ¿no?, con Arabia Saudí, y que, por lo tanto, le da la capacidad de que Israel pueda actuar. ¿Hasta qué manera? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Hasta dónde y cómo y cuándo? ¿Dentro de qué plano, qué proporcionalidad y cómo puede hacerlo? ¿Existen resoluciones de Naciones Unidas que le dice a Israel cómo tiene que actuar? Sí. ¿La cumple? No. ¿Tiene alguna consecuencia? Pues evidentemente no, porque Naciones Unidas, como sabéis, es un club de amiguetes donde los más fuertes tienen derecho de veto. Por lo tanto, lo que no podemos vender es libertad, igualdad, derecho, Revolución Francesa, el derecho internacional, la Unión Europea. Y luego, cuando se tiene que actuar conforme a determinados principios, pues esos principios desaparecen porque nosotros estimamos que son de nuestro club, ¿no? Yo creo que en los análisis tenemos que ser, al menos yo lo intento, ser lo más imparciales posible a la hora de calificar tanto uno como otro, que es evidente que hay que calificarlo. Uno es un acto de terrorista que no tiene parangón y ahora vamos a ver cuál es la respuesta de lo que se supone que es un Estado civilizado como Israel. Claro, Marco, podemos estar hablando de claro, cada vez que ocurren cosas de estas se activa el antisemitismo, ¿no? Vemos que existe el antisemitismo incluso político, ¿no? Porque vemos que los partidos de izquierda, los partidos de extrema izquierda, pues tienen una línea de flotación muy baja con el tema y lo conocemos también con el Polisario, pero lo conocemos también con los territorios del Sáhara, ¿no? En Tinduf, lo conocemos también con lo que estamos comprobando en Palestina, y ahí hay una piel muy fina cuando ocurren estas cosas que no son calificadas como terrorismo. Sin embargo, inmediatamente repunta el antisemitismo o el antijudaísmo, ¿no? La cuestión judía ha sido una cuestión estudiada por grandes historiadores y por grandes autores, ¿no? Hannah Arendt, en su libro grandísimo del totalitarismo, se plantea, bueno, pues por qué ese antisemitismo histórico que se intenta siempre ir contra el judío y se ve al judío, ¿no?, como el malvado, como la persona avara, como ella viene a establecer, viene a decir que puede venir incluso del mantenimiento económico de las monarquías absolutas, de esa ilustración, despotismo ilustrado, donde los grupos buscaban financiarse para determinadas operaciones y que ahí parece que estaban los judíos. Lo cierto y verdad, no sé si eso tiene alguna fundamentación histórica, lo dice Hannah Arendt en su libro, pero lo cierto y verdad es que esto ha llegado a nuestros días, ¿no? Esa idea de tener y de que cuando se habla del judío parece
que es alguien distinto, algo distinto, y que hay que, efectivamente, ¿no?, arrinconarlo, y que el palestino es algo más progre, más guay, pues llega hasta nuestros días, ¿no? Pero tenemos que recordar que es una cuestión histórica, que es un hecho histórico, que la cuestión judía, el antisemitismo, ha venido arrastrado, y no es solo propio de grupos de izquierda, ¿no?, de Sumar y de otros grupos, sino que también en otros estados el antisemitismo en grupos de derecha se ve clarísimamente. Claro, sí, grupos de extrema derecha. Bueno, nos llega a la redacción información acerca de esa segunda española. Bueno, por cierto, sí, desaparecida. Ahora mismo la información que me están pasando es que se llama Maya Villalobo. Es una chica, una sevillana de 19 años, que ha desaparecido en la base de Nahal Oz, que fue tomada por Hamás. La joven tenía doble nacionalidad, española y hebrea. Se encontraba cerca de la Franja de Gaza prestando su servicio militar. Su padre se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que su hija estaba desaparecida, no funcionaban los teléfonos, sabía que estaban ocurriendo cosas, y poco después borraba el mensaje y explicaba que ya la embajada española en Israel se había puesto en contacto con ellos. Bueno, esperemos que sea una de las rehenes que está con vida, aunque prestando servicio militar y siendo soldado, conociendo a Hamás, hay bastantes probabilidades de que sea bastante peor el asunto. Aún así, bueno, habría que pensar también, Jesús Muñoz, que probablemente esta situación aparentemente inesperada por los servicios de inteligencia israelíes, por el Mossad, por la inteligencia militar, según cuentan las fuentes y lo que se ha publicado por diversos medios de comunicación, es que no era esperada esta situación en absoluto. No habían podido adelantar que esto podía ocurrir. Parece ser que los atacantes no han utilizado redes sociales, ni correos electrónicos, ni teléfonos para comunicarse, sino que lo han hecho a la vieja usanza, boca a boca y por papel, y que por eso no ha sido, quizás tenemos una dependencia demasiado grande de las nuevas tecnologías. Pero mi pregunta sería, Jesús, si estamos ante una maniobra de despiste también respecto de la guerra de Ucrania. Se abre un frente nuevo que puede perjudicar mucho a los aliados de la OTAN frente a la situación que se está viviendo en Ucrania, y colocarnos a todos en una situación de debilidad, como estamos comprobando ahora, porque cada vez estamos diciendo una cosa distinta. Don Jesús. Bueno, voy a partir de la base de que no estoy de acuerdo con parte de lo que habéis dicho, sobre todo lo relacionado. No voy a defender a Hamás, no voy a defender los ataques, pero tampoco voy a defender lo que lleva el Estado de Israel haciendo desde el año 1947, cuando se crea artificialmente allí. ¿Eso justifica lo que está pasando en todos estos años? No. Lo que sí es que todo lo que está pasando durante todos estos años en esa zona son consecuencias lógicas de políticas completamente erróneas, no solo por el Estado de Israel, no solamente por los palestinos, sino por todos los protagonistas. Antes, cuando había dos bloques, luego cuando cae el muro, con lo que ha quedado, y que ha llevado a los palestinos que están residiendo sobre todo en Gaza, en Cisjordania, pero sobre todo en Gaza. Recordar que hay 1,5 millones de palestinos en una zona que creo recordar que es de 360 kilómetros cuadrados, que están siendo maltratados. Es cierto que Hamás se está aprovechando de eso, es cierto que Hamás es una organización que quizá de manera artificial y de manera hipócrita está ayudando a los más desamparados de ese pueblo palestino y les está llevando a su redil. Pero también es cierto que la situación de los palestinos que viven allí, como se ha comentado, una de las zonas con mayor densidad de población en el mundo, solamente les queda o el mar o poco más, porque hay una especie como de, bueno, una especie no, hay una valla física que es la que han traspasado la gente de Hamás para llegar a Israel, ¿no? Entonces, esa situación, si tú metes en una olla a presión muchos elementos, pues lo lógico es que explote. Yo no me creo para nada la versión oficial. Ojo, no es que yo sea un conspiranoico, es que yo siempre, cuando he leído cosas, he oído y he visto durante todos los años que tengo sobre los servicios secretos, siempre nos han puesto como un ejemplo en el mundo a los servicios secretos de Israel, ¿no? El famoso Mossad. Y sus aliados, que son la CIA y el MI6 o MI5 también. Y no me puedo creer que esto, porque se haya hecho por el boca a boca
no se haya sabido. Es decir, yo he estado oyendo estos días, van a rodar cabezas entre los servicios secretos de Israel. No, a lo mejor lo que van a colgarles es medallas. Es decir, a lo mejor el Estado de Israel en estos momentos, que recordemos que hasta hace unas semanas tenía unas manifestaciones como no se habían visto jamás en el Estado de Israel en contra del señor que está ahora mismo en la presidencia del gobierno de Israel, esto ha quedado olvidado. En estos últimos meses, los reservistas, estamos hablando de reservistas, aquí el tema de la defensa a ultranza del Estado de Israel por parte de todos los integrantes de la nación israelí, hombres y mujeres, los llevan a rajatabla. Los reservistas estaban negándose a incorporarse a sus obligaciones como reservistas porque estaban en contra de todo lo que estaba pasando. ¿Quiero decir con esto que lo haya creado el Estado de Israel lo que ha ocurrido? Por supuesto que no. ¿Quiero decir que quizás se podía haber hecho algo más y no se ha hecho porque esta situación le puede convenir, como bien has comentado, Jesús Luis, porque hay que desviar ahora mismo, porque todo es un tablero internacional, hay que desviar atención sobre la guerra de Ucrania, que parece que se está dilatando en el tiempo, que parece que no está yendo como algunos creían o no está acabando? Pues no sé si los libros de historia lo dirán algún día y nos enteraremos. Lo que pasa es que estamos siendo protagonistas de la situación. Además, para sumar esa especie de extrañeza que nos suma a muchos, con los cuales yo me incluyo, el 6 de octubre se ha mencionado aquí, que es cuando más o menos se produce en esta acción de terrorista o de guerra, cada uno lo tilda de una manera, de Hamás, dependiendo de cómo venda el pescado. Esta acción coincide precisamente con una fecha histórica también de las guerras palestinos-israelíes. O sea, de verdad que un tío que está de espía en esa zona no puede suponer que va a ocurrir algo en esos días, que esta gente ha entrado por centenares, que han entrado con alas deltas, que han entrado con vehículos, que han roto una valla que en teoría que está súper vigilada. Hay hasta 3 franjas, hasta 3 vallas, por así decirlo, 3 zonas, y han superado las 3 como han querido. Yo no me puedo creer que unos desarrapados hagan eso sin una cierta connivencia de quienes defendían. Me parece, yo para terminar, como no quiero contestar a todo lo que habéis dicho en lo que no estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho Marcos, de que Israel ha incumplido resoluciones de la ONU. ¿Eso justifica lo que se haga? No, pero tampoco justifica que Israel luego haga lo que le hace, lo que hace ellos cuando le hacen cosas. Es decir, es un tema de acción-reacción. Pero lo que sí quiero decir es que hoy ha escrito un artículo sensacional Juan Manuel de Prada en el diario ABC, que no sé si mañana seguirá escribiendo ahí, precisamente por contar cosas que no se suelen contar, que se llama Palestina, que yo en mis redes sociales lo he dado también cobertura, que invito a toda la gente a que lo lea, porque cuenta un poquito que esto está siendo una especie de consecuencia lógica de lo mal que se está haciendo las cosas desde hace aproximadamente 75 años. Claro, sobre eso que estaba yo intentando preguntar al principio a don César Alcalá. Bueno, y me queda preguntar también a don Ramón Mora un poco por esta situación, su valoración, también un poco el eco que se haya producido en los partidos catalanes, si hay alguna versión oficial, si alguien bueno, pues ha emitido sus condolencias o su preocupación o no. Tenemos una Esquerra Republicana, una CUP, etcétera, que están también pues en plan Yolanda Díaz. Don Ramón. Por el momento que yo sepa, y he leído todo y he estado con la radio y bien atento, oficialmente no ha habido ninguna toma de acción por parte ni de Esquerra, ni de Junts, ni de nadie. O sea, lo único que ha habido es el portavoz de Sumar, que ha dicho prácticamente lo que su jefa, pero bueno, pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que la izquierda tradicional, la misma que, entre comillas, apoya a Rusia, la misma que está en contra, entre comillas, de Ucrania, es la misma que ahora está, evidentemente, como siempre ha estado, ahí sí que es, aquí no han cambiado de discurso, está a favor de Palestina y, por lo tanto, de Gaza, y está en contra de Israel, pase lo que pase, aunque Israel sea la agredida. O sea, a mí lo que me nota faltar, y nota faltar por parte de la izquierda y los partidos de izquierda, incluido el gobierno, nota a faltar el pésame por todas las víctimas. Y las víctimas las está poniendo hasta el momento, que durará poco, pero hasta el momento los ha puesto Israel. Y el problema será que Israel tiene mucha fuerza y es un elemento militar de alta potencia a nivel mundial. Y sabemos que tendrá una gran respuesta. Y esa respuesta, como todas las respuestas de alguien muy cabreado y que le han matado a 1000 personas, va a ser estratosférica, no va a ser natural. Y eso va a ser lo malo. Y por eso ahí perderá entonces la razón
digamos, la razón de los medios de comunicación progres a nivel mundial, tenga o no tenga la razón política, que vosotros cada uno habéis dado una forma distinta de lo que son los tratados y demás, pero yo aquí engrasaría más todavía la máquina. O sea, ¿quién está detrás de Hamas? Porque Hamas, recordemos, eso sí que es un elemento terrorista que está dentro de la franja de Gaza, que está dentro de la población y que tiene a la población absolutamente de rehén. O sea, es que ahí no se hace nada sin que jamás cobre o lo permita. O sea, les cobra hasta sueldos, dicen a la gente que trabaja en el otro lado de la frontera de Israel y vuelve cada día cruzando la frontera. Eso quiere decir que jamás tiene un entelado pues muy, 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 muy bien hecho. Jamás de quién vive, vive de Irán. De quién vive Sumar, bueno, entre comillas, Podemos también vive de Irán o ha vivido de Irán. O sea, y toda la izquierda europea también vive de Rusia, Irán y demás. O sea, por lo tanto, aquí estamos en otra parte de la partida de ajedrez que tú decías, José Luis, que la guerra de Ucrania ahora no, evidentemente está floja, Rusia no tiene muchas armas, es más, se las está pidiendo Irán, y ahora se abre otro frente, ¿por qué? Porque así despistamos un poco Rusia, se puede rearmar y mientras tanto pegamos bombazos por otro lado y actos terroristas que, claro, como son menos, van a ser devueltos por parte de los israelitas de forma tan contundente que los malos van a ser siempre pues los de siempre, los del pañuelo, que es una lástima, porque estarán muriendo luego por culpa de ellos. Claro, 2,5 millones de personas. Tenemos que ver cómo es aquella zona del West Bank. Es verdad que ellos han tenido autogobierno, lo han podido hacer mejor. O sea, porque cuando uno visita Israel y visita los territorios palestinos, Cisjordania, que es muchísimo más grande que la Franja de Gaza y que está, digamos, autogobernada de otra manera que la Franja de Gaza, donde es verdad que es un poco refugio de estos grupos terroristas. Claro, Cisjordania está pegada además a lo que es Jerusalén, está envolviendo casi Jerusalén. Se da cuenta de las enormes diferencias de estilo de vida y de lo que no han sido capaces de conseguir los propios palestinos con el autogobierno y la ayuda que reciben del exterior, que es mucha y muy grande, ¿no? Han sido verdaderamente incapaces porque uno comprueba que en Israel, que no existía prácticamente se habla de 75 años, pero Israel empieza a despegar pues hace probablemente un poquito más de medio siglo como un país que se empieza a estabilizar y empieza a gestionar sus recursos y uno puede atravesar el Estado de Israel y comprueba que es un país homologable en muchísimas cosas. Si uno va a Tel Aviv, pues le puede parecer que está en Miami o en Benidorm, ¿no? Ese es el estándar de vida, es completamente equiparable ese estándar de vida al nuestro, bueno, como en su momento lo fue Beirut, ¿no? No estando en Israel, y ha habido ciudades y capitales en el mundo de Oriente Medio y en el mundo de este Oriente Próximo que han estado en un estándar muy elevado hasta que han caído en manos de otro tipo de dirigentes y de otras políticas, ¿no? Que se han echado por tierra. Pero claro, el caso de Israel, el señor Jordanov está rodeado de lo que siempre se han considerado enemigos, ¿no? Porque parece mentira que es un país que está absolutamente rodeado de enemigos. Si uno coge el mapa de Israel, se da cuenta de que lo que rodea a Israel pues son prácticamente todos enemigos, hasta que se han ido apaciguando un poco la situación, pero claro, lo ha rodeado Egipto, Siria, Jordania, Líbano, todos apuntando con sus misiles, sus cohetes y sus fuerzas de voluntarios y milicianos contra un Estado que está prácticamente sometido, solamente tiene la salida al mar, ¿no? Esto, desde luego, con esta situación actual, señor Jordanov, no tiene visos de que esto se vaya a arreglar más rápidamente. O sea, esto probablemente lo estropeará por otro número de años importante, no podemos calcular cuánto ahora, pero seguramente lustros nuevamente otra vez sobre el Estado de Israel y la solución del conflicto palestino. Bueno, lo que sí que tenemos que tener claro es que actualmente, pues en esta situación, vamos a ver cómo evoluciona este conflicto tan grave que se ha abierto, ¿no? con este ataque terrorista, pero yo quiero recordar, pues eso, que Israel es la única democracia de Oriente Próximo, es un país donde se vive en libertad y que el terrorismo ha querido, pues, masacrar eso, ¿no? Y aquí estamos, de alguna forma, enfrentando la civilización contra la barbarie y es algo que no se puede entender. Yo, la verdad es que yo no puedo ver cómo alguien puede justificar de alguna manera que lo que acaba de pasar, pues precisamente en ese concierto y todo lo que sucedió después y todas las imágenes que hemos visto, ¿no? Que de alguna manera puede ser justificable o que de alguna manera pues puede ser comprensible. Yo la verdad es que no lo comprendo y no lo entiendo y sí, estamos ante una situación difícil. Vamos a ver cómo evoluciona también.
habéis hablado al principio del tema de las ayudas europeas. Vamos a ver cuál es la postura de la Unión Europea ante esta situación tan grave que se acaba de abrir, que es otro conflicto que puede surgir, ¿no? Y que puede afectar a todos, pero desde luego en este caso pues hay que seguir denunciando esta situación, esta barbarie y por supuesto estar al lado de las víctimas. Eso es lo que creo que tenemos que hacer en este momento. Iremos viendo a ver cómo evoluciona esta situación, pero desde luego no va a ser fácil, ¿no? Claro, señor Jordanov, ¿cree usted que esto puede fisionar un poco la estructura de alianzas que tenemos en lo que llamamos mundo occidental, es decir, la OTAN, la Unión Europea, distintas, percibir el problema, porque lo estamos comprobando cómo cada país está ya enfocando también esta cuestión de una manera diferente? ¿Piensa usted que esto puede llegar a fisionar de alguna forma esta estructura de alianzas? Pues sinceramente espero que no. Es decir, que yo espero que lo que está, por ejemplo, produciéndose en el gobierno de España, ¿no? Que haya esa ambigüedad entre los propios ministros, pues de alguna forma no haga que la Unión Europea pues no tenga una imagen distinta a lo que pensamos la mayoría de los españoles y lo que apoyamos. Y, por supuesto, con todos los organismos internacionales, pues yo espero que no cambie. Por supuesto, tendremos que ir viendo cómo evoluciona esta situación compleja, pero desde luego la imagen de España pues la tenemos que mantener, y yo sinceramente creo que el actual gobierno en funciones pues no ayuda. No, hombre, con ese gobierno, señor Jordanov, no creo que sea el gobierno que se pide para situaciones caóticas como esta que estamos viviendo, guerra de Ucrania, más ahora lo que está ocurriendo en Israel. La verdad que don Ramón, don César, don Marcos y don Jesús, con este enjuague que tenemos, va a ser difícil. Yo no sé si puede jugar a cubilete, porque Pedro Sánchez es muy amigo de contar una cosa, y lo hemos visto en la cumbre de Granada, como estaba contando unas cosas en la cumbre a los mandatarios que se han visto agasajados por España en Granada y ven, en fin, bien tratados como merecen, con ese semestre de presidencia española. Pero desde luego lo que cuenta el señor Jordanov en las cumbres y a los socios europeos no es lo mismo que luego cuenta para consumo interno, especialmente para sus socios, ¿no? Como pueden ser Sumar, Podemos en su día, no digamos ya EH Bildu o Esquerra Republicana, ¿no? Que les cuenta una película, claro. Si hablamos de la OTAN y de Estados Unidos o de Israel, estos señores les tienen que contar otra milonga, ¿no? Aquí lo que vamos a ver en algún momento, y yo estoy seguro que si este gobierno sigue, que por desgracia creo que va a seguir, pues vamos a ver otro cambio de opinión. En algún momento, un cambio de opinión más. Es decir, que una mentira se va a transformar en un cambio de opinión. Iremos viendo pues cómo eso impacta, ¿no? a la sociedad, cómo impacta en nuestra relación con la Unión Europea y, por supuesto, en nuestros lazos internacionales, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que en este caso no cabe la ambigüedad y, por desgracia, la estamos viendo. Pero es que este gobierno nos tiene acostumbrados tanto a tantas mentiras que ya difícilmente nos puede sorprender, ¿no? Yo creo que lo que sucede con el gobierno de Pedro Sánchez es que nos sorprende unos minutos, a unos pocos, y la siguiente etapa la anterior. Nos vuelve a sorprender y la siguiente etapa la anterior, y ya nos hemos perdido, ¿no? Espero que en este caso pues tengan altura de miras, aunque no lo crea, pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona y, por supuesto, pues desde luego desde Madrid nosotros tenemos la postura clara en este caso, como lo hemos tenido en muchas otras cosas que han ido sucediéndonos a lo largo de estos últimos años, y nosotros desde luego no vamos a cambiar de opinión. Bueno, vamos a ver, tenemos también un par de noticias de última hora que han llegado aquí a la redacción. Una es que Netanyahu ha hecho un llamamiento a la oposición para formar un gobierno de emergencia. Israel ha ordenado el veto de suministro de agua y comida y energía, esto ya lo sabíamos, y ha cercado, las Fuerzas Armadas israelíes han cercado por completo Gaza para asfixiar a Hamás. Bueno, después de 16 años, que como decía don Jesús Muñoz, pues lleva 16 años de bloqueo en ese territorio, que es verdad que hay que decir también que ha contado con una autonomía plena. O sea, los palestinos han podido autogobernarlo. Lo que pasa es que tenemos que recordar aquí, don Ramón, don César, don Marcos y don Jesús, que los territorios palestinos no han llegado tampoco con sus diversas facciones y partidos a tener ningún partido hegemónico que fuera de corte, digamos, constructivista o que fuera de corte que hiciera un planteamiento socioeconómico de construcción de un país, sino más bien han estado en relación entre ellos
a ver quién tenía más posición de violencia frente a Israel, ¿no? Y esto es un poco lo que ha conducido al final a esta situación. Evidentemente allí no se espera ahora mismo ni que haya demócratas ni partidos liberales de unos territorios que están tomados por unas fuerzas que son antisemitas y que son además antijudías y que además son violentas y terroristas. Estamos viendo cómo están amenazando ahora mismo con el asesinato cada hora si no se atienen a lo que... Ya hay miles de muertos, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que uno cada hora y lo visualizarán como estas cosas que hemos visto del Estado Islámico, de Daesh, que es algo pues, de lo que a ellos les parece normal, ¿no? Estamos en una situación, don Ramón, don César, don Marcos y don Jesús, que puede variar en pocos minutos, ¿no? Cualquiera de ustedes puede decir. Aquí no hay César. Sí, no, evidentemente puede variar en los próximos minutos. Es decir, si se lleva a cabo todo lo que se ha estado diciendo hasta este momento, que hay digamos que se están retirando todas las personas del territorio de Gaza. Gaza tiene que quedar como completamente arrasado y que, o sea, veremos. A ver, esto siempre al final acabará como se quiera, digamos, internacionalmente, es decir, por la ONU, por Estados Unidos o por cualquier otro país que se involucre y que diga que, bueno, que no se puede actuar de una manera tan bestia, ¿no? Es decir, el ojo por ojo y diente por diente, muchas veces no hace falta que ser tan bruto. Pero, bueno, veremos. Es que todo esto dependerá mucho de cómo internacionalmente se esté tomando la situación. Y yo creo que hay muchas negociaciones y mucha diplomacia por en medio en estos momentos. Es decir, Israel no ha atacado, pero no por falta de ganas, sino por no poder. Es decir, lo de arrasar, que dijo Netanyahu y ha dicho varios generales israelíes, lo podían haber hecho ya. No lo han hecho. Supongo que deben estar esperando a que haya, bueno, pues algún movimiento internacional o que alguien le dé el visto bueno para poderlo hacer. Vamos a tener un mes, octubre, que ya ha empezado, muy institucional. Todavía se acentuará más con el Día de la Hispanidad, con la fiesta nacional el 12 de octubre, pero hemos tenido un fin de semana también muy institucional donde la princesa de Asturias, futura reina de España, pues ha jurado bandera. Vamos a tener más porque a final del mes, el 31, pues se jurará también la Constitución con motivo del cumplimiento de su mayoría de edad. ¿Piensan ustedes que toda esta situación de contexto exterior y conflicto en el que, claro, España, si hay algo que destaca ahora mismo es que ha perdido la neutralidad histórica que tenía, ¿no? España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, fue neutral en la Segunda Guerra Mundial y evidentemente ahora estamos encuadrados en una alianza que es la OTAN y también tenemos otros aliados económicos y comerciales que están encuadrados en la Unión Europea que determinan de alguna forma la posición de España. Claro, con un gobierno como el que hay actualmente, eso nunca queda claro y por eso se ha dicho muchas veces, lo han dicho columnistas, se ha dicho a través de medios, pues que ya con Zapatero arrancó un momento en el marco de la OTAN, especialmente con uno de los principales socios, Estados Unidos, en el que se hago un cierto distanciamiento, ¿no? Se creó una cierta, por la poca previsibilidad que España tenía con sus socios, lo poco que cabía esperar de España con el poco gasto militar que tiene, la poca valentía en asumir compromisos. ¿Esto piensan ustedes que se va a acentuar de cara al futuro ahora mismo con esta situación que tenemos y el gobierno que, como decía don Nikolai Yordanov, vamos a tener en marcha casi con total seguridad? ¿O pensáis que es corregible y que nada se puede quedar sin previsión dentro de este marco de la OTAN y la Unión Europea? Si me permitís. Jesús, sí. Es que quería dejar un tema. Le has dicho tú, en estas noticias de última hora decías que precisamente Netanyahu le ofreció un pacto al líder de la oposición. Líder de la oposición con el que estaba enfrentado a muerte, entre comillas, hasta hace 3 días, por así decirlo. Con lo cual, lo que estábamos comentando algunos de que
que no es la primera vez en la historia, ni muchísimo menos, que cuando tienes problemas internos creas un problema externo, o por lo menos te aprovechas de un problema externo para intentar barrer la casa, pues no es la primera vez que ocurre y mucho menos en estos estados que son determinantes en lo que ocurre en todo el mundo. No nos olvidemos también que Estados Unidos ha mandado para allí el portaaviones Gerald Ford, que no va precisamente para pacificar la zona, ¿no? Es decir, también Biden tiene muchos problemas internos y quizá también Biden pues ve una solución para esto. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que Pedro Sánchez está, entre comillas también, nadie quiero que me acuse de acusar a Pedro Sánchez de terrorista, aunque negocie con terroristas, aunque se siente con terroristas, aunque firme cualquier cosa con terroristas y aunque haga cariñitos a los terroristas, no quiero que nadie me acuse de decir que Pedro Sánchez es terrorista. Pero Sánchez está encantado de esta situación internacional que se brinda. ¿Por qué? Porque va a desviar buena parte de la atención de los problemas de España a una actuación de lo que puede estar ocurriendo en los próximos días, semanas o incluso meses en lo que es el Oriente Próximo y que también muy posiblemente pues tenga, digamos, repercusión internacional y más siendo él como es el presidente de turno de la Unión Europea. Yo siempre lo he comentado aquí, todos los programas que participo en esta casa, que a Pedro Sánchez lo he denominado siempre como el corcho, porque cuando está siempre flotando y cuando más le intentas hundir, más a flote sale, porque sabe salir de todas las situaciones. Desgraciadamente, es una cualidad que nos viene muy mal a los españoles, que salga a salir de esas cualidades. Pero algunos de los 666 asesores que dicen que tiene, quizá que está haciendo bien su labor. ¿Por qué comento esto? Porque este mes de octubre, que efectivamente has comentado tú, aparte de celebrarse la fiesta nacional de España, el otro día la princesa de honor juró bandera, va a también jurar la Constitución, etcétera, etcétera. O sea, temas que pueden acercar más a la situación de España. Ayer mismo se ha celebrado la manifestación, que no sé si hablaremos luego, en Cataluña, por un tema gravísimo, o sea, quizás el tema más grave que pueda tener una nación, que es su ruptura, y entonces aquí estamos ahora mismo, no nosotros, están intentando dividir la sociedad entre galgos y podencos de qué situación es la mejor que puede tener un presidente del gobierno como Pedro Sánchez cuando maneja los hilos de la presidencia europea. En España ahora mismo estamos a punto de su destrucción total. Y cuando digo destrucción total es porque si le quitas una parte de España, en este caso Cataluña, como se le quita la parte de Vascongadas, ya no sería España. Podría seguir llamándose España, podría ser un mapa de España con un par de bocaos que le has quitado de cualquier lado, pero eso ya no sería España, aunque se lo quisieran llamando. Y entonces nos están distrayendo la situación. Ojo, que no digo que lo que nos esté pasando en Oriente Medio no grave. Lo que digo es que en los últimos 50 años, tanto en Oriente Medio como en otras zonas del mundo, han pasado situaciones tan graves como estas, y que ahora al peor gobierno de España, en la peor situación mundial que tenemos, le viene de maravillas que ocurra. Antes, cuando yo decía, no sé si el señor Jordanov me ha interpretado mal o quizá yo me he expresado mal, cuando yo no estaba intentando justificar nada, yo estaba diciendo que es una consecuencia lógica lo que ha estado pasando durante estos 75 años de lo que ocurra hoy o de lo que pueda ocurrir dentro de un mes o de lo que ha ocurrido hace unos años, porque la situación en Oriente Medio es así. Pero es que además también es una consecuencia lógica, y no estoy justificando nada, lo que están haciendo los separatistas con España. Si durante 50 años casi se les ha concedido prácticamente todo lo que han querido, la consecuencia lógica es que sigan exigiendo. Y la consecuencia lógica es que haya un gobierno que ha ido generándose en España con el paso de los años que cada vez conceda más cosas al separatismo. ¿Es esto justificar? No, son consecuencias lógicas de malas actitudes durante muchas décadas. Sí, al respecto de esto, y es verdad, bueno, hay quien piensa que no va a pasar nada con el gobierno que pueda salir de las urnas. Ya hemos comprobado lo que ha salido ya de las urnas y también del Parlamento, porque claro, la gente pensamos que elegimos al alcalde o al presidente del gobierno y realmente al alcalde lo eligen los concejales y al presidente del gobierno parece ser que lo eligen los diputados. O sea que cuando vamos a elecciones tampoco está tan claro quién es el que elige a los que nos van a gobernar. Desde luego los ciudadanos parece que directamente no. Eso no quiere decir que haya que demoler por completo el sistema y como vaticina don Jesús, pues estamos en una situación muy complicada. Pero al respecto de esa manifestación de ayer, que fue realmente importante, ¿no? Y que congregó a cientos de miles de personas en las calles de Barcelona, algo que superó con creces lo que ya había ocurrido en ocasiones anteriores, sí tenemos que, bueno, justo en la anterior sí tomó parte el Partido Socialista cuando fue frentista frente al 1 de octubre y sin embargo ahora tenemos que ni el PSC ni el Partido Socialista
el PSOE, han estado en esa manifestación, ¿no? Han ahuecado y enseguida han empezado a lanzar soflamas. Bueno, teníamos al señor Illa también hablando precisamente de que era la ultraderecha, prácticamente vino a decir, ¿no? Que esos cientos de miles de personas que estaban en las calles de Barcelona desparramadas allí con banderas españolas y, por cierto, con la señora también, que ha sido felizmente recuperada, pues frente a la estelada, quiero decir, ¿no? Porque ahora mismo para los independentistas catalanes la señora es como una bandera de, bueno, en fin, como una sábana para limpiarse, ¿no? Eso no es una bandera. Sin embargo, ahí se ha recuperado felizmente, pero se ha echado de menos a los socialistas. Don Ramón, esto no lo han explicado tampoco, ¿no? No lo han explicado ni les interesa que se sepa. O sea, si vieras la poca información que se ha dado en los medios de comunicación catalanes, aquí hablamos ya de TV3 y de los de la propaganda, evidentemente incluido La Vanguardia, que aquel que decíamos que era el más centrado, el más de centro derechas, que bueno, que habla de 50.000, que es lo que le ha dicho el Collboni que comente, ¿vale? Porque en el fondo la Guardia Urbana la paga Collboni ahora con la Colau y con el pagafantas de Cirera, que es quien los ha colocado ahí. Entonces, les han dicho que son 50.000. Yo, si habéis visto las imágenes, como las he visto yo y como los que estuvimos allí, y si veis las imágenes del Paseo de Gracia, oye, 50.000 personas en Paseo de Gracia sería casi una esquina, sería una manzana. Y yo he visto bastantes más de 50.000. Yo no sé si son 300, pero 200 y pico mil largos, seguro, Era muchísima gente. Había muchísimo catalán. Sí que hubo gente que vino de fuera de Cataluña y quiso apoyar, en ese caso a Abascal, o quiso apoyar a Feijóo, y sobre todo quiso apoyar a Ayuso, que te aseguro que Ayuso ayer se fue en multitud de alabanzas. Todo el mundo se hizo selfies con ella y ella no tuvo un no para nadie. Eso también es algo que alabar. Pero en cualquier caso era una manifestación de los catalanes constitucionalistas, de cualquier sintonía política, que estábamos hasta las narices de que unos cuantos, que no llegan ni al millón, que acaban de votar en unas elecciones, nos intenten mandar lo que es el futuro de nuestra autonomía y, por lo tanto, también de nuestro país. Porque recordemos que Cataluña sigue siendo una autonomía que pertenece al Estado español y, por lo tanto, a España. A partir de aquí, todo lo que haga la prensa, lo que hagamos nosotros, le pongamos, hagamos que ardan las calles o lo que sea, no será nada porque no les interesa que sea nada. El cabreo que lleva Illa es espeluznante. Yo no he visto nunca a Salvador Illa, y eso César, que es su vecino, lo podrá decir más, porque además lo conoce muchísimo más, o casi como yo. Oye, yo no he visto nunca tan cabreado a Illa. Tan cabreado hablando mal de los constitucionalistas y hablando de que lo que tendríamos que hacer es estar calladitos y no montar shows, y no crear malestar y crear dos Españas. Con perdón, ¿cómo que crear dos Españas? ¿Quién ha creado las dos Españas? Si son los socialistas y ya se lo está tragando, que aunque no sea independentista, se lo está tragando y está haciendo de bandera de lo que es la negociación de su jefe y íntimo amigo Sánchez para que evidentemente se desaloje cualquier lógica de gobierno en este país y manden los que van a mandar, los del pañuelo de Palestina más los de Herri Batasuna, que eso ya no son el pañuelo, eso ya son terroristas cualificados, y evidentemente los de Esquerra y fundamentalmente el huidizo, que ya no sé si es el huido, pero sí sé que es el huidizo de Puigdemont. O sea, que esto es para reír. Y en Cataluña, ayer se vio en Barcelona una cantidad de gente feliz, contenta, sin ningún altercado, disfrutando de la calle, disfrutando de cánticos, disfrutando de sí mismo y de los compañeros que tenía al lado, que nadie se conocía entre ellos, que me pareció maravilloso. Y eso no se ha dicho en ningún sitio. Una manifestación, don Ramón y don César, no estuvieron ustedes solos, fue mucha gente de fuera de Cataluña a acompañarles y estuvieron ustedes bien acompañados, pero es verdad que siempre que se menciona a Isabel Díaz Ayuso y se la ve, yo conozco mucha gente, no necesariamente votantes del Partido Popular, ni militantes, ni siquiera simpatizantes, que les gustaría tener un Ayuso en su casa. O sea, cuando digo su casa, su territorio, ¿no? Su Murcia, su Cataluña, su Galicia, en fin. Todo el mundo quiere tener, señor Jordanov, una Ayuso porque se ha visto que es un modelo de gestión y yo conozco a doña Isabel, ¿no? La conozco bastante porque, bueno, ella es periodista también y hemos tenido nuestro trato en niveles profesionales, se podría decir, y la conozco y sé que es una persona que tiene
muchas cosas positivas como persona, lo digo, y como persona organizada que se fía de sus equipos. Es una persona que trabaja muy bien en equipo y respeta ese funcionamiento. Por cierto, algo, señor Jordanov, que no hacen todos los políticos, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso, lo que yo le he conocido, es una persona que se fía de sus equipos y se rodea de gente que trabaja bien con ella, ¿eh? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y hablando precisamente, ¿no?, de esa manifestación que tuvimos el domingo, que como bien has dicho, mucha gente de Madrid y de toda España pues fuimos a acompañar a los catalanes que querían manifestarse ese día, y fuimos a hacerlo porque realmente Cataluña es nuestra casa. Es decir, que yo llegué el sábado, pasé todo el día del sábado, estuve el domingo en la manifestación y nos fuimos casi por la noche. Y la verdad es que es un rincón de España maravilloso que todos los españoles deberían sentirlo como su casa, y precisamente creo que eso es lo que de alguna manera pues manifestaban muchas personas, ¿no?, que salieron a la calle, igual que salieron a la calle un 8 de octubre en 2017 para defender, ¿no?, el imperio de la ley y la mejora de la convivencia de nuestro país. Y lo que ha sucedido en esta manifestación, la diferencia que ha habido, por así decirlo, es que el PSOE ha cambiado de bando. Es decir, que en 2017, ¿no?, el PSC estuvo en esa manifestación, y ahora, pues lo que habéis comentado también, de alguna manera la han hasta no puesto como que es algo que nosotros buscamos romper la convivencia, y que de hecho hoy el propio presidente Pedro Sánchez se ha quejado a Feijóo en la reunión que han tenido de que le ha montado 2 manifestaciones, ¿no? Algo que es totalmente falso. O sea, Feijóo no ha organizado ninguna manifestación. Feijóo ha organizado un acto antes de ser investido presidente, y Sociedad Civil Española organizó otro acto antes de que Pedro Sánchez sea proclamado ¿no?, candidato para ser presidente. Y bueno, pues eso es lo que yo creo que también hay que, ¿no?, dejar claro, que en ese día ayer salimos muchísimos españoles para defender nuestro país, para defendernos ante una situación que lo que pone en medio es la desigualdad de los españoles, ¿no? Y es lo que de alguna manera pues Pedro Sánchez por 7 votos va a hacer, porque ya nadie, yo creo que ya nadie, y si aquí hay alguna persona que nos ve duda de este tema, yo la verdad es que creo que está clarísimo que va a haber esa amnistía. Simplemente están buscando cómo articularla, y bueno, pues siempre ha pasado eso con Pedro Sánchez, ¿no? Nos lo ha dejado claro en todos los cambios de opinión que ha tenido, que bueno, pues primero dice una cosa y luego, si le conviene la contraria, pues no pasa nada. Ya sucedió lo mismo con los indultos. Primero los criticaban o decían que no se iban a hacer, y luego pues tenemos indultos. Están haciendo lo mismo y han hecho lo mismo con la amnistía hace 2 meses. Decían que no era constitucional, que todos los ministros del gobierno, que no se podía hacer, y ahora de repente pues vamos a tener amnistía. Eso yo lo tengo clarísimo, y es lo que salimos a denunciar todas esas personas que salieron a la calle. Y como habéis comentado, yo creo que había muchísima gente, 200, 300.000 personas, no lo sé. Las calles aledañas también estaban llenísimas, que nosotros lo pudimos comprobar porque entramos por una de las calles laterales, y sí que fue un clamor también, pues todos los líderes del Partido Popular que estuvieron allí, porque mucha gente los aclamaba, mucha gente quería acercarse a ellos, a Feijóo, por supuesto, a líderes de otras comunidades autónomas que quisieron acompañar, al alcalde de Madrid, que también estuvo junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y nosotros ahí fuimos como unos ciudadanos más para defender nuestro país. Es decir, que lo que va a producirse, desde luego, no va a ser en nuestro nombre. Claro. Una cuestión, don Marcos, a raíz de esto que ha estado don Nicolás Jordanov. Sí me parece que en las últimas elecciones, el 23 de julio, pues ha habido un agrupamiento de los votos. Se podría decir que el gran triunfador ha sido el bipartidismo, que son las grandes fuerzas que han crecido en detrimento de otras, pues digamos, transversales o marginales o colaterales, pues como han sido los partidos que han ido emergiendo desde la crisis del 2008. Tuvimos UPyD, ha pasado Ciudadanos, ha desaparecido Podemos, aparece Vox, está Sumar, en fin. Incluso podemos hablar de algunos históricos, como Esquerra Republicana, que de unas elecciones a otras, a las últimas, han perdido la mitad de los votos, siguen teniendo el mismo altavoz, es decir, cuando sale el señor Rufián parece que sigue teniendo los mismos votos y la misma representatividad, pero tiene la mitad de los votos que hace 4 años y la mitad de representantes, o sea, tiene la mitad de diputados.
¿no podríamos estar hablando, don Marcos, de un decaimiento también de la fuerza independentista periférica, la que existe en Cataluña y la que existe especialmente también en el País Vasco? Lo hemos visto también por las banderas, las esteladas que se ponen y el apego a través de los votos que están teniendo esas ofertas o esas propuestas de ruptura con España. No vemos que la ciudadanía en Cataluña esté en el mismo nivel de contestación hacia España que tenía hace, por ejemplo, 5 años o 7. Don Marcos. Sí. Ahora ya está. Sí, que efectivamente sí. Lo que se comprueba es que las fuerzas independentistas desde esos años han ido bajando y nunca han tenido mayoría. Lo que sí han tenido son grandes altavoces, pero nunca han tenido mayoría real independentista del cuerpo electoral de la sociedad. Han sido pues grupos apoyados, pero lo que han tenido son grandes altavoces. Y en las últimas elecciones lo que se puede y lo que se demuestra es que España es bipartidista. Eso es algo que, bueno, pues nosotros lo tenemos estudiado en otra plataforma, en Demos, y Pedro Gallego, también colaborador de este programa, lo tiene muy estudiado. España es bipartidista. O sea, si se cuenta voto a voto, en todo el histórico de votación, el nacionalismo fragmentario, los separatismos solo tienen una pequeña parte. Lo que los desvirtúa es el sistema electoral y la fórmula de constitución de gobierno, que necesariamente siempre se requiere pues esos nacionalismos fragmentarios que en un momento determinado estaban dentro del encaje de la Constitución, hasta que llega un momento que han dicho hasta aquí. Como la posibilidad, el principio de intangibilidad de nuestra Constitución pues no se lo impide, pues pueden decir mañana me voy y por lo tanto no hay problema ninguno, ¿no? Y ese es el problema que nos encontramos. Pero efectivamente el independentismo hoy tiene menos fuerza que nunca. Fíjate lo que decíamos en otros programas, ¿no? El problema que tenía Feijóo para la investidura eran 7 votos, ¿no? Esos votos que precisamente ahora se los iba a dar un partido con un prófugo, que es algo impensable en una democracia, y que, bueno, pues que son los minoritarios y son los que van a tener la llave de la gobernabilidad en el Estado, contra el Estado y en el Estado, ¿no? Bueno, pues esto es la fórmula que tenemos, teniendo en cuenta que lo que dijimos el otro día, ¿no? Que la fórmula de la democracia es el gobierno de la mayoría, no el gobierno de la minoría, porque el gobierno de la minoría o es dictadura o es oligarquía. O sea, las minorías no pueden gobernar. Las minorías en un Estado constitucional de derecho se les respeta, pero no pueden gobernar. Las gobierna la mayoría. En caso contrario, pues o tenemos una dictadura o tenemos una oligarquía, ¿no? Y aquí es lo que ocurre, ¿no? Y efectivamente yo estoy con Jesús. Tenemos un problema constitucional que es el único problema constitucional que se enseña en las universidades y es el único en el que la gente se mata. Lo que es la constitución territorial de un Estado. No hay otro problema constitucional, ningún otro, donde las personas se maten unas a otras, que no sea la cuestión territorial. O sea, tenemos un problema territorial donde la gente sí se mata. O sea, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? No hay otro. Puede cambiarse una competencia, puede cambiarse un derecho fundamental, puede cambiar, pero la cuestión territorial es precisamente un ataque directo al sujeto constituyente. La gente se mata por eso, ¿no? Y precisamente es uno de los principales problemas, si no el principal, que hoy tiene España en su gobernabilidad. Vaya, pues esperemos que a lo de Hamas y el West Bank y los territorios palestinos. Yo espero que no, pero viendo las imágenes que nos han llegado a la redacción por los compañeros de The Objective, que lo vamos a lanzar, ese pequeño vídeo que está ocurriendo ahora mismo en la Puerta del Sol. Y es que centenares de personas se están manifestando ahora mismo precisamente para mostrar su apoyo a Palestina ante la respuesta de Israel al ataque de Hamas. Bueno, tiene un lema esa manifestación que, por cierto, ha sido aprobada por la delegación del gobierno. Viva la lucha del pueblo palestino, es lo que han dicho. Allí se ha visto a líderes de Podemos como Isa Serra, otros también de la extrema izquierda. Bueno, están todos levantando el puño en alto y con banderas islámicas, banderas palestinas y de otro tipo. Bueno, no podemos salir del asombro porque si fuera al contrario, yo creo que pocos congregarían si fuera en apoyo al Estado de Israel. Aunque muchos digan que lo son o que apoyan a Israel o les parezca que es lo con dificultad, yo creo que se arrimaría gente a la Puerta del Sol para esto. Pero vamos a ver el vídeo primero y luego lo comentamos.
No sé si esta gente está de acuerdo con las incursiones de Hamas en territorio israelí, las matanzas, los secuestros, en fin, no estoy muy seguro qué es lo que están realmente apoyando, pero el caso que están ahí, hay líderes políticos, estaba Isa Serra, y eso que han visto ustedes ahí está ocurriendo ahora mismo en la Puerta del Sol. Tiene una diferencia de pocos segundos desde que me lo han enviado hasta que lo hemos conseguido colocar. La verdad que es bastante sorprendente, don Ramón, lo que está ocurriendo, ¿eh? A mí me parece inverosímil, o sea, pero es que esto es el mundo al revés. Hablábamos muchas tertulias de los relatos de la izquierda, ¿no? Y es que se están inventando una nueva historia, y una nueva historia reciente, o sea, de hace horas. ¿Quién ha pegado los bombardeos? ¿Quién se ha metido en terreno enemigo? ¿Quién ha masacrado a personas civiles inocentes? Pues ahora parece ser que son los demás. O sea, y que los palestinos hay que salvarles porque son maravillosos y demás. No hablo de que el pueblo palestino tenga la culpa, hablo de los terroristas palestinos que están ahí. Y parece ser que no diferenciamos de terrorista a persona. O sea, entonces si mezclamos absolutamente todo, nos da el mejunje que se inventa la izquierda, que es ese nuevo relato y esa nueva forma de explicar las cosas, que al final, porque he visto mucho joven y mucho chapista, o sea, gente que ha salido de la uni y ha dicho, hoy Mani, qué bien, nos lo vamos a pasar pipa, o sea, pero realmente yo estoy seguro que preguntamos a la gente y la mitad no sabe exactamente qué ha pasado. Sabe que han habido muertes, muchas muertes, pero no sabe qué ha pasado. Y como de costumbre, quien domina los medios, quien domina a la gente, se queda con el relato y su relato es muy bueno. Siempre ganan, no sé por qué. Señor Jordanov, al respecto de esto que está comentando don Ramón Mora, la verdad es que el relato de la izquierda parece que cunde mucho más que el de la derecha, que es difícil, ¿no? Cuando vamos al mundo de las ideas conservadoras, parece que no hay argumentos, por ejemplo, para poder defender a Israel en sus acciones cuando han sido hechas por un grupo terrorista. Es decir, que no se está yendo contra los palestinos en general, se está yendo contra Hamas, ¿no? Que es un grupo terrorista. Es como si quisiéramos mezclar a todos los vascos con la ETA, ¿no? Contra la ETA sí va contra la ETA, iba contra el pueblo vasco, el medio vasco, ¿no? Y nadie ha ido nunca contra mí. Bueno, sí, probablemente la ETA, ¿no? Y no confundir esto y por extensión decir, hombre, es que el Estado español ha ido contra todos los vascos, ¿no? Esto es decir, Israel es que odia a los palestinos y va, oiga, les han dejado territorio para que lo autogobiernen, han hecho incluso una barrera para que no hubiera ningún problema con esto y no se mezclaran y tal. Señor Jordanov, con esto que estaba comentando don Ramón Mora, el tema del discurso, el relato de la izquierda parece que cunde mucho más, ¿no? Tal como lo ha enfocado Ramón, estoy totalmente de acuerdo con él y solo quería dar un dato sobre lo que acabamos de ver, ¿no? Esa imagen que nos acabáis de mostrar. Habéis podido comprobar de fondo, se veía la Puerta del Sol y la Puerta del Sol hoy está iluminada con la bandera de Israel, igual que lo están todas las instituciones de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Cibeles, está iluminada con la bandera de Israel y ese es, yo creo que el relato, por así decirlo, que nosotros vamos a defender, el que te he dicho, pues esa condena firme sobre lo que ha pasado y bueno, pues la izquierda intentará darle la vuelta, intentará pues eso, ¿no? Lo que acabamos de ver, de hacer una manifestación que no se entiende muy bien por qué se está manifestando justo hoy después de que haya habido una masacre terrorista en la que han muerto muchísima gente y que sigue muriendo gente en este momento mientras ellos se están manifestando, se están matando gente. Pues la verdad es que es incomprensible. Lo que tenemos que hacer, bueno, pues yo en este caso creo que estamos del lado correcto, pues denunciar esto, manifestarnos en este programa, en todos los programas, dejar claro cuál es la situación real y defenderla y defender pues el pueblo de Israel y es lo que vamos a hacer, por ejemplo, desde Madrid, desde el Partido Popular de Madrid, lo vamos a hacer en los próximos días. Mañana hay, como ya os he dicho, convocados minutos de silencio, concentraciones y que ahí es donde nos van a ver a nosotros, que yo creo que en este caso pues es el lado correcto. Claro que sí. Vamos a darnos un minuto de gloria a cada uno para despedirnos del programa. Don Jesús, ¿cree usted que va a haber un cambio cuando el gobierno tome posesión de hecho, que ahora mismo está en funciones? ¿Cree usted que habrá un cambio de postura respecto a lo que está ocurriendo en Palestina e Israel? ¿Mantendrá un poco la misma posición, es decir, la del encuadramiento dentro de la OTAN? ¿O espera la doble cara de Genofonte, según con quien hable Pedro Sánchez? Pues la última de las respuestas. Pedro Sánchez va a hacer
va a hacer lo que le digan que tiene que hacer, eso sí, lo va a revestir siempre como que es una idea suya y que él es el mejor del mundo. Si me permites, en ese minuto quiero volver a España. Quiero volver a España porque la situación que estamos teniendo es gravísima, como decía antes, y además es gravísima. Mira, hoy no voy a estar de acuerdo en lo decía don Marcos de que el separatismo está retrocediendo. No, en absoluto. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor el separatismo radical necesita hacer menos aspavientos de lo que quiere porque lo tiene prácticamente ganado. Hoy Aragonés ha dicho, hoy o ayer ha dicho una cosa muy clara y ha dicho que la manifestación de ayer fue un fracaso. Yo lo comparto. Ojo, no digo un fracaso en cuanto a asistencia, no digo un fracaso en cuanto a la gente que estaba allí dispuesta a defender a España. No, es un fracaso porque ya tienen todo ganado, ya tienen la amnistía, ya van a tener el referéndum de autodeterminación. Es más, este sistema, este régimen de 78 nos ha vestido a Esquerra Republicana de Cataluña como el partido moderado de Cataluña. O sea, un partido que es absolutamente criminal en su historia, un partido que Companys, este asesino que mató entre 12.000 y 14.000 personas y que, por cierto, sigue teniendo un estadio de fútbol, cuando aquí en Madrid se le ha quitado el estadio de fútbol a un futbolista de Madrid porque ha dicho una cosa para unos lógica y para otros reprochable. Pero aquí un genocida sigue teniendo un estado de fútbol en Cataluña. Es decir, la situación de España me parece tan gravísima como que distrae la atención con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que, repito, está ocurriendo desde el año 1947 aproximadamente con altibajos, me parece que es perjudicial si no damos cuenta y no ponemos en la balanza unas cosas y las otras. Don César. Pues minuto de gloria. Yo estoy de acuerdo con Jesús, es decir, el independentismo no ha tirado para atrás, todo lo contrario, ha ganado con estos 7 votos que necesita el señor Pedro Sánchez, o sea, aún se ha puesto más fuerte. De todas maneras, yo no creo ni que consigan la amnistía ni la autodeterminación, o sea, que haya el voto, es decir, yo creo que al final todo esto va a quedar en nada y el señor Pedro Sánchez no va a ser presidente y vamos a tener que ir a elecciones. Pero eso es mi punto de vista, es decir, con lo de Salvador Illa hay el punto este de que Salvador Illa necesita, como el aire que respira, ir a elecciones, porque si hay amnistía, tanto Oriol Junqueras como Carles Puigdemont entran a formar parte del juego de las próximas elecciones aquí en Cataluña. Y, evidentemente, Salvador Illa podría ganar esas elecciones y ser presidente de la Generalitat. Y si entran en juego Oriol Junqueras y Puigdemont, evidentemente el PSC aquí en Cataluña volverá a ser un partido residual que sacará como entre 14 y 17 escaños, con lo cual esto no le interesa a Salvador Illa porque sabe que su carrera política está muerta. Bueno, Salvador Illa, recordemos que es aquel ministro de Sanidad que cuando la pandemia fue el primero que salió sin tener nada que decir porque no tenía competencias, ¿no? Parecía que quería organizar todo y hasta que no hubo el decreto del gobierno para asumir las competencias de las comunidades autónomas y se centralizó nuevamente el poder, no tenía nada que hacer. Sin embargo, don Ramón Mora, como dice Alcalá, sí tenemos un Illa que tiene una segunda vida, podría tener una segunda vida al frente de la Generalitat, ¿no, don Ramón? Lo he dicho antes, Salvador Illa está muy nervioso. O sea, si dice cosas tan curiosas como que el discurso de la manifestación de ayer es de división de España y demás, es porque, yo vuelvo a decir lo que digo desde hace un mes, es porque creo que está en modo electoral, no está en modo vamos a negociar. De hecho, lo han apartado de la negociación. Extraoficialmente lo han apartado. Por lo tanto, yo sigo pensando, y ahí redundo en la tesis de César, y estoy absolutamente de acuerdo en que se está tramando aquí un adelanto electoral en las elecciones catalanas, entre otras cosas, no porque no solo no pueda enfrentarse a Puigdemont y a Junqueras, que serían rivales muy duros para él, sino porque es la única solución que tiene el PSOE, y hablo de Madrid, para hacer un poco de nivelar las balanzas y tener el contrapeso con Cataluña para exigir algo y tenerles agarrados por algún lugar a los extremistas catalanes independentistas, porque si no va a ser muy difícil también el gobierno en Madrid. Un gobierno en Madrid que, como vosotros bien habéis dicho, y Jesús también, va a mantener el relato que le dé la gana y le va a ir de maravilla, y eso ya lo digo yo, que haya el conflicto que hay ahora mismo en Israel y cualquier conflicto que haya en el mundo, porque todo eso les va a quitar de en medio y los va a dejar en segundo o en tercer
o en tercer plano. Y es lo que necesita el sanchismo. O sea, nivel bajo para seguir haciendo lo que le da la gana. Don Marcos, un mes muy institucional, como decíamos, el mes de octubre, donde también va a haber otra nueva investidura, que claro, no hemos hablado de ello. En un minuto, ¿qué es lo que usted espera de esa investidura? Si podría ser en primera vuelta Pedro Sánchez investido presidente del gobierno, mayoría absoluta, si cree que va a ir a una segunda. Y si cree usted también clave crítica por el PNV, puede jugar la ficha de alguna otra forma, ¿no? Porque realmente tampoco tendría en estas condiciones por qué apoyar a Pedro Sánchez ahora mismo, ¿no? Bueno, yo sí creo que Pedro Sánchez será investido. Yo sí lo creo. Y además creo, en contra de lo que dice don César y don Jesús, que nosotros estamos hablando ahora de la amnistía y estamos hablando ahora de la posible autodeterminación porque el PSOE necesita esos votos. Si el PSOE llega a tener en las elecciones los votos suficientes para ser presidente, la amnistía es inconstitucional y los independentistas son golpistas por boca de Pedro Sánchez. O sea, esto que hoy vivimos, lo vivimos porque Pedro Sánchez necesita a los independentistas. Si no, hoy los independentistas y los separatistas serían un mero reducto en Cataluña que estarían vilipendiados por el PSOE y el primero que los vilipendiaría sería el presidente. Es decir, que hoy la fuerza no es por la propia fuerza electoral. La fuerza del independentismo se la ha dado Pedro Sánchez. Eso es el problema. Si hoy Pedro Sánchez llega a tener posibilidad de gobernar, no gobierna, pero que Mirando sigue diciendo que el independentismo es un problema constitucional y que, por supuesto, la amnistía no cabe. Cabe porque lo necesita para gobernar. Eso es esa visión, esa perspectiva no podemos olvidarla. Que no es de Cataluña a España, es de España a Cataluña. Que por eso se le da la fuerza. Y es evidente que han retrocedido en peso electoral, porque los votos están ahí, ¿no? Yo ojalá se repitiera y que este señor pues se diera cuenta el cuerpo electoral que le vota, que es lo peor que le ha sucedido a España en muchísimos años y que, bueno, pues evidentemente que no saliera. Pero creo que este será el siguiente presidente del gobierno posiblemente. Bueno, pues nos vamos a despedir también de Nikolai Jordanov, que ha estado con nosotros, ha sido nuestro invitado especial hoy. Hoy ha habido una reunión también importante que ha quedado quizás opaqueada por la información internacional. Esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha reclamado a Feijóo que pare lo que él ha dicho, intento desesperado de agitar la calle. Yo creo que la calle se agita sola porque lo hemos visto en Barcelona, no ha hecho falta que nadie dé la cuerda. Y es más, yo creo que son los políticos los que han sumado algo que ha sido espontáneo. Por su parte, el Partido Popular le ha pedido a Pedro Sánchez que convoque nuevamente elecciones o que ayude a que se convoquen, porque no las puede convocar él tampoco, para que se vote la amnistía, en todo caso, ¿no? La amnistía que él quiere promover y proclamar. Señor Jordanov, ¿qué podemos hacer los españoles al margen de lo que también hacen los políticos por tener una esperanza de salir de este atolladero en el que nos hemos ido metiendo año tras año y que parece que no tiene salida porque parece que votamos, pero lo que gobierna luego es lo contrario a lo que hemos votado? Este domingo hemos visto lo que podemos hacer los españoles y yo creo que en futuras ocasiones lo seguiremos demostrando porque nosotros tenemos claro que lo que no vamos a permitir es que se pisotee el Estado y la Constitución y la ley porque a un presidente le conviene, porque a un presidente necesita pues 7 votos, como se ha comentado aquí en este debate, y que hoy por hoy pues decide, ¿no? que lo que le pidan con tal de mantenerse en la Moncloa. Y la problemática de todo esto es que deja claro cómo es Pedro Sánchez, ¿no? Que daría todo, absolutamente todo, porque no le importa España. A Pedro Sánchez no le importa lo que le suceda a la Constitución, lo que le suceda a los españoles, si somos iguales o somos desiguales, no le importa eso. A Pedro Sánchez lo único que le importa es seguir manteniéndose en el poder. Y si le queda algo de dignidad, que yo creo que en este caso no va a ser, pues lo que tiene que hacer y lo que espero que haga Pedro Sánchez es no traicionar nuestro país de alguna manera, pues rompiéndolo con la amnistía, haciendo que los españoles seamos desiguales y que si realmente él cree que los españoles apoyamos y queremos la amnistía,
pues que lo ponga en su programa electoral de cara a las próximas elecciones, que lo recoja, que no lo hizo en estas elecciones, tampoco lo hizo Sumar, es decir, que ninguno de los dos partidos recogía la amnistía en su programa electoral, ¿no? Que lo ponga en su programa electoral y que el próximo 14 de enero bueno, pues que se enfrente a las urnas con ese programa electoral y que ya ahí hablemos los españoles y decidamos si realmente queremos esa amnistía, esa ruptura de España, y que la verdad es que no creo que lo haga porque, bueno, pues ha quedado claro que a Pedro Sánchez no le importa España, a Pedro Sánchez no le importa a los españoles, a Pedro Sánchez lo único que le importa es él que siga en la Moncloa. Pues nos vamos a quedar ahí, don Nicolai Jordanov, presidente del Comité de Afiliaciones del Partido Popular de Madrid, también diputado por el Grupo Popular en la Asamblea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, señor Jordanov. Y a todos los demás invitados también, don Ramón Mora, don César Alcalá, Marcos Peña y don Jesús Muñoz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, hemos llegado justo al filo de las 10:30 de la noche de este lunes 9 de octubre. Continúen aquí conectados en EDATV. Mañana volveremos otra vez en directo a contarles lo que está ocurriendo, transmitiendo también a través de las señales de frecuencia modulada de Informa Radio, y también nos pueden seguir a través de redes sociales. Mañana tendremos con nosotros aquí de invitados a don Sergio Fidalgo, don Jesús de la Cruz y don Gonzalo Sichar. Que pasen buena noche y no se pierdan de la actualidad. Buen día.